Es una noche, en lo personal, genial, maravillosa. En lo secular no es tan agradable porque hay que darle mañana, hay responsabilidades mañana, pero tiene buenos réditos todo esto. Y en realidad, esforzarse por cumplir un mandamiento, ese esfuerzo es tomado en cuenta y es un mérito. Realmente es un mérito, insisto, podemos hacerlo esto en casa de manera individual y no dudo que ustedes lo hagan, no tengo la menor duda. Sin embargo, reunidos en un mismo sentir, con un mismo propósito, la suma de nuestras semillas de fe es muy poderoso, muy poderoso. Y vamos a dejarnos llevar, vamos a dejarnos llevar por lo que el Eterno ponga en nuestra mente, que ocurre lo que Hashem quiera, sí. Y yo quiero pedirte que aprovechemos estos estadios comunales, esta oración comunal, para que explote tu fe, sí. A veces en casa el tema de la fe como que está débil, pero cuando estamos todos juntos y se genera la fe en comunidad, es muy poderosa, mucho, y solamente debemos de atrevernos a creer, sí. Y yo quiero pedirte, cree, tienes que creer, y no debes de permitirle al intelecto que te traicione y te diga eso no, o eso no se puede. O sea, la mente es tan perversa cuando la estamos confrontando, porque hay una parte de nuestra mente que tiene rienda suelta, ¿sí? Y esa es la que tenemos que golpear, es la que tenemos que transformar. Les decía en la lectura de la Haftará, si leemos la Torá una vez, no la vamos a entender. 2 veces tampoco, 3 tampoco, 4 tampoco, 5 tampoco, 6 tampoco, 7 veces tampoco, un poquito. ¿Sí? Entonces, es insistir, esforzarse y no permitir que nada ni nadie te robe tu milagro. Porque todos esperamos un milagro. No le podemos permitir a la percepción que nos bloquee el milagro. No le podemos permitir a un intelecto mal empleado, porque aquí enseñamos a usar el intelecto bien proyectado. Aquí alimentamos el intelecto, el razonamiento, el análisis, la abstracción, pero bien proyectados, y tenemos cosas grandes en nuestra vida. Y decía un maestro mío, muchos años atrás, decía él, mucho conocimiento, si no te ayuda a cambiar, no sirve. Mucho conocimiento en la ciencia que no cambia las condiciones en el mundo, es una ciencia espuria, que no sirve. Sí. Y tenemos un conocimiento y una sabiduría que la debemos inyectar en nosotros y ponerla a trabajar a favor nuestro. Y es difícil porque terminamos el día cansados, agotados, y si a eso le sumas que traemos problemas vigentes, que traemos aflicciones vigentes, pendientes que incluso escapan de nuestra mano, entonces podemos llegar a abrumarnos, y esa bruma emocional y mental nos puede hacer abortar nuestra disciplina espiritual, cuando debiera ser al revés. Al contrario, con mayor fuerza voy a entrar a la oración, con mayor fuerza voy a dedicarme a lo que tengo que hacer, y no permitir que ni el sueño ni el cansancio nos dobleguen, ni el agua. Hoy quiero
quiero hablarte de una persona que has escuchado tranquilamente cientos de veces su nombre. Y quiero hablarte de él porque en su momento también, yo como alumno soy muy preguntón, ¿sí? Le pregunté a mi maestro, ¿por qué no se le ha hecho justicia a él? Ahorita vamos a hablar de él. ¿Por qué no se le ha hecho justicia a este varón? Porque realmente es muy valiosa su aportación al crecimiento espiritual de nosotros. Entonces, ¿por qué no se le ha hecho justicia? Y quedó la respuesta en el limbo. Y seguí insistiendo, y maestro, hasta que me responde fuera de clase. Porque él rompe el molde de los líderes espirituales. Pues, y no podemos. No, ¿cómo que no? Decía yo, pero callado. Este varón del cual vamos a hablar rompió esquemas, ¿sí? Rompió paradigmas, rompió fuerzas que se venían contra él. Y verdaderamente, si analizamos su vida desde el momento en que aparece la Escritura hasta el final, dices, no es posible esto. ¿Cómo es posible esto? Bueno, ahí está. Y me refiero a nada más y a nada menos que a Yehoshua, Josué en español, malamente llamado Josué. ¿Qué significa el nombre de Yehoshua? Yehoshua es Jehová, Shua, salva. Yahweh salva. Ahora, me vengo algunos milenios después. ¿Qué quiere decir Yeshua? Yeshua, Jehová salva. ¿Dos nombres con el mismo significado? No, lo que pasa es que el nombre de nuestro Salvador era el nombre moderno de Yehoshua. Es decir, el nombre antiguo de Yeshua fue Yehoshua. Por eso significan lo mismo. Tienen la misma raíz, nomás que le quitaron una letra Hei. Yehoshua. ¿Sí? Yehoshua, tú sabes que era joven. Y lo interesante de él, en cómo empieza la Torá a hablar de él, es curiosa, porque él es un joven israelí creado como un esclavo en Mizraim, con habilidades artesanales para poder aportar a la obra y a la construcción de pues todas las monumentales obras de Mizraim. Pero él creció en el seno también de una familia esclavizada, la cual componía una estructura familiar de una nación llamada Israel dentro de la casa de esclavitud llamada Mizraim, Egipto. Sin embargo, cuando viene el cataclismo contra Mizraim, sucede algo con él. Empezamos a ver, a partir del libro de Shemot, cómo Yehoshua, en lugar de pegársele al papá, se le pegó a Moshe. Interesante. Ya, a partir de ahí suena interesante. Entonces, que el papá no era malo, al contrario, Nun era un hombre muy pegado también a Moshe y muy comprometido. Pero él eligió a Moshe. Y resulta que, a ver, al igual que todo Israel, que vivieron como esclavos y salieron al desierto como hombres, mujeres, jóvenes y niños libres, todos tenían la misma condición. Sin embargo, la condición mental
emocional, sensitiva y espiritual de Yehoshua no era la misma, no era común. Se distinguía de entre los recién liberados, porque en realidad, si ponemos la lupa bien, Israel al salir de Misraim eran esclavos fugitivos. Eran esclavos fugitivos. Entonces, Yehoshua traía otra visión. A pesar de haber tenido una crianza de esclavo, su educación en casa no era como la de un esclavo, como lo fue en la mayoría de las tribus, porque él no era levita. Entonces 11 tribus quedaron esclavas. Entonces vemos cómo la Torah habla de Yehoshua como siervo de Moshe, y eventualmente habla como discípulo de Moshe. O sea que este salió bien listo. Dijo: yo quiero aprender de la cabeza. Y su objetivo era aprenderle a Moshe. Y de repente vemos a un jovenzuelo listo, ávido de vivir como el Eterno quiere, dispuesto a escuchar la enseñanza del maestro y a ponerle en orden en su vida. Pues ¿qué creen? Se ganó el corazón de Moshe, se ganó el cariño de Moshe, y Moshe lo jaló con él cuando iban para arriba al monte Sinai. Ahí está tu Torah, lo acabamos de leer. Yehoshua subía con Moshe. Ya a la hora de estar frente al Eterno, ahí te quedas tú, sigo yo para acá. Pero Yehoshua dejó atrás a las tribus, dejó atrás a los primogénitos, dejó atrás a los príncipes, a los rosh, a los cabezas de tribus. Acuérdense que estaban en jerarquía, en altura. Dejó atrás a los mismos Kohanim. Y ahí va con el maestro, pegado al maestro, sin conocimiento del arte de los Boy Scouts, sin conocimiento del arte de la guerra y en el manejo de las armas, y de repente lo vemos dándose unos guantazos con Amalek y ganando. ¿Cómo? Porque fue el primer trancazo. Ahora, evoquemos ese momento. Nos dieron una recia los amalequitas por la retaguardia y nos mataron a mucha gente. ¿Qué hacemos? Moshe, el Eterno dice que nos levantemos en armas y les demos. ¿Tenemos armas, verdad? Sí, ok. Oye, pero no somos guerreros. Nosotros somos albañiles y somos ovejeros, porque eso jamás se olvidó, el ser ovejero. Ovejero, no viejero. Aclarando. Ahora imagínense cuando dice Moshe: Nun, y tú, hermano, vamos arriba a la cima, porque vamos a ir a tumbar las coberturas que fortalecen a Amalek. Y tú, Yehoshua, te nombro a partir de este momento jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Ustedes creen que Yehoshua dijo: pero cómo? No sé, no puedo, tengo miedo? ¿Diría eso Yehoshua? Dijo: sí, señor, va. Hombres que puedan levantar una espada, vámonos contra Amalek. Pero es que ese Amalek no le hace, vamos. ¿Y quién se le pega a Yehoshua? Caleb.
Caleb aprendía de Yehoshua. Tenían más o menos el mismo sistema de pensamiento, la misma visión, la compartían, se hicieron muy cuates. Se fueron contra Amalek y la victoria no dependía de la pericia, del conocimiento y la estrategia o la fuerza de Yehoshua, sino de el trabajo espiritual que estaba haciendo Moshe allá arriba. Cuando Moshe se debilitaba Yehoshua. Había una vinculación, había un vínculo, una incidencia espiritual sobre Yehoshua y todo el ejército de Israel. Se reponía Moshe y se reponía el ejército. El asunto es que se volvió un guerrero. ¿Quién lo volvió guerrero? Hashem. Pero no vas a encontrar evidencia alguna de que él dijo, no puedo, no sé, tengo miedo, ¿cómo le voy a hacer? No hay evidencia de que él haya dicho alguna expresión de desventaja contra sí mismo. Si era siervo y discípulo de Moshe, entonces él hacía lo que Moshe le decía. ¿Por qué? Porque Moshe hacía lo que el Eterno le decía. Entonces, ojo, el alumno, el discípulo, replicaba a su maestro en su mundo, en su esfera, en sus propios desafíos, en su cargo y en su responsabilidad que tenía como alguien importante en Israel. Él contaba. ¿Pero qué creen? Resulta que le dice el Eterno a Moshe, Moshe, envía por ti a 12 espías a la tierra de Canaán para que te traigan información. ¿Y a quién creen que mandó? A los príncipes de las tribus, entre los cuales estaban incluidos Caleb y Yehoshua. ¿Ahora qué tenía que hacer? Especialista en información de inteligencia que tenía que ir a copiarla y traerla. ¿Tendría habilidades de camuflaje? ¿Habilidades de pasar desapercibido? No, tenía fe y tenía el humilde rasgo de carácter. Obedeció. Y Hashem se encargó de hacer que él cumpliera. ¿Se lo imaginan? Recorriendo todo Canaán en tan pocos días. ¿Cuántos días? En 40 días. Rápido, 40 días recorrieron todo Canaán. Y traían uvas, y traían granadas, y traían dátiles, e información de inteligencia. O sea que, además, un gran espía. Y no cualquier espía, ¿sabes? Cabeza de espías. Cabeza de espías. Cabeza de guerra. Cabeza de discípulos. ¿Se imaginan cómo han de haber dicho por allá los de su generación? Se cree mucho porque anda detrás de Moshe. Se cree mucho porque le anda limpiando las sandalias a Moshe. Se cree mucho porque Moshe lo subió con él ahí al monte. Se cree mucho. ¿Le importaría? Él a lo suyo. Imagínate la misma conducta, el mismo ahínco durante 40 años. Obviamente, ya un hombre maduro. ¿Y qué ocurre con él? Dile, dice el Eterno a Moshe, dile a Yehoshua que venga, porque él te va a suceder. Un esclavo, ¿sí? Un esclavo. 41 años atrás, él era esclavo. 40 años atrás, era libre. Y tuvo, vamos a decir,
48 años de trabajo arduo en su persona que le valió ser nada más y nada menos el sucesor de Moshe. ¿Cuál era el cargo de Moshe? Líder de Israel, primer ministro de Israel, la máxima autoridad toral, el máximo maestro, el máximo juez, el único intermediario entre el Eterno y el pueblo. ¿Sabes de qué tamaño era esa responsabilidad? ¿Y por qué el Eterno no escogió a Pinjas? Estaba más preparado. Porque el Eterno ya estaba viendo allá adelante. No, escogió al jovencito, persistente, congruente, fidedigno, fiel a las enseñanzas del maestro. ¿Y qué hizo Moshe? Moshe, te toca la estafeta a ti, tú vas a ser mi sucesor, y delante de todo Israel le impone manos. Le dice, sigues tú, yo voy a morir ya, voy a subir y ya no van a saber de mí, te quedas tú como responsable. Impresionante, empoderado, ahora empoderado, sosteniendo el liderazgo del poder ejecutivo, el judicial, el legislativo y el espiritual de la mano con Eliezer. Un joven esclavo, un joven atado, un joven sin futuro, un joven sin promesa, un joven que nomás se le iba a extirpar su vigor y su vida, y ya que no sirviera, lo iban a echar fuera, o iba a morir ahí en la obra. Miren cómo trascendió. ¿Qué lo hizo trascender? La actitud, familia. Su compromiso. Un hombre entregado a su papel, a su rol dentro del reino. Un guerrero, un peleador. O sea, hace que ese momento en que él asume el liderazgo de Israel, podemos decir que era prácticamente un estado militar. Porque un general comandaba a Israel. Moshe no era general. Moshe era un príncipe. Pero él era un general, experto en armas, experto en guerra, experto en estrategia, y temeroso de Hashem. Y además, no nada más tenía dotes visibles, ni mucho conocimiento, ni mucha sabiduría. Tenía ruaj. O sea que también era profeta. Moshe era profeta, él también era profeta. ¿Cómo? El Eterno le hablaba a él, y él hablaba al pueblo, y él profetizaba sobre Israel. Déjame llevarte a ese momento en el que él muestra su don espiritual de profecía. Este es el momento en el que él va a morir y va a entregar estafeta. Ya toda la tierra de Canaán ya estaba conquistada, toda, ya estaba sometida a Israel, repartida. Y miren el discurso previo a su muerte. Escucha. Reunió Yehoshua a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus shofetim, jueces, y sus oficiales. O sea que ahí estaba el mundo espiritual, el mundo militar, el mundo civil. Y se presentaron delante de Elohim, y dijo Yehoshua a todo el pueblo, ahí va, así dice Yahweh. Eso es profecía. Eso es profecía. Portador de la palabra del Eterno. Así dice Yahweh, Elohim de Israel. Sus padres
Ahora sí, las palabras de Elohim las empieza a discursar Yehoshua. Ya no era Yehoshua, sino el Eterno usando su boca. Sus padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nahor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. A Isaac, escuchad las palabras, le di a Jacob y a Esab. Y a Esab le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Mitzraim. Y yo envié a Moshe y a Aarón, y herí a Mitzraim conforme a lo que hice en medio de él, y después los saqué. Saqué a vuestro padre de Mitzraim, y cuando llegaron al mar, los Mitzrim siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los Mitzrim, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los tragó. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Mitzraim. Después estuvieron muchos días en el desierto. Yo les introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en sus manos y poseyeron su tierra, y los destruí de delante de ustedes. Después se levantó Balak, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Peor, para que les maldijese. Mas yo no quise escuchar a Bilam, por lo cual les bendijo reiteradas veces, y les libré de sus manos. Pasaron el Jordán, y vinieron a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra ustedes. Los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heteos, los jerjeseos, los heveos, los jabuseos, y los entregué a todos en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de ustedes, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con espada ni con tu arco. Yo les di la tierra por la cual nada trabajaron, y las ciudades que no edificaron, en las cuales hoy moran, y de las viñas y olivares que ustedes no plantaron y comen. Ahora, pues, temed a Yahweh y servidle con integridad. O sea que nada medias. Nada medias. O te das todo o no te das. Servirle con integridad y en verdad. Con honestidad. Con honestidad. Completamente y en honestidad. Los 2 requisitos que hacen que tu servicio al Eterno sea aceptado. ¿Te acuerdas lo que te dije en Shabbat? ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene? ¿Por qué te tardas? Completo, íntegro. Quitad de entre vosotros los dioses. ¿Ya descubriste tu becerro? ¿Ya sabes cuál es? Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Ojo, quitad del medio de vosotros los dioses
a los cuales sirvieron vuestros padres. ¿Qué quiere decir eso? Los retenían aún. El único que puede hacerse de la vista gorda es Hashem, nadie más. ¿Sí lo entendiste? Te lo explico. Hashem vio y aún así tuvo misericordia. Al otro lado del río y en Mitzraim, y servid a Yahweh. Y si mal les parece, este ya es la palabra de Yehoshua. Y si mal os parece servir a Yahweh, es decir, si hay desacuerdos, si no me conviene, escogeos a quién serviréis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. O sea, no hay tintas medias. Si le vas a servir a Yahweh, sírvele a Yahweh. Si le vas a servir a los dioses de tus padres, ve y sírveles a ellos. Pero no podemos esperar estar sirviendo a la carne, a la religión heredada, y a la vez querer servir al Eterno. Pero yo y mi casa, es decir, yo y mi familia, serviremos a Yahweh. ¿Cómo se sirve a Yahweh? Íntegra y sinceramente. Es decir, vamos a quitarnos las máscaras. No pueden estar así. Yo ya me voy a ir. Como líder tengo la responsabilidad de decirles que están fallando. Siguen reteniendo idolatría. Siguen reteniendo ahí masa leudada. Y no se vale así. Miren todo lo que el Eterno nos ha dado. Miren todo lo que nos ha hecho ganar. Miren todo lo que hemos crecido. Miren la bondad que ha hecho con nuestros ancestros y ahora con nosotros. Pero no podemos seguir así. O le servimos a Él o le servimos a los otros. Pero a los dos no. Porque amarás a uno y odiarás al otro. ¿Quién dijo eso? Machía. Aquí están esas palabras. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Yahweh para servir a otros dioses. Ahí tenemos un problema mental. Ahí tenemos un problema mental, la negación de una realidad y de una verdad que fue expuesta por el discurso de Yehoshua. Como que ya es costumbre eso, ¿no? No, no es cierto, yo me porto bien. No, para nada. Si nunca he sido esclavo de nadie. Y bien, pero qué bárbaros. Porque Yahweh nuestro Elohim es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Mitzraim, de la casa de esclavitud. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Bueno, lo sabes, lo atestiguas, lo viste, lo vives, pero no dejas a tus dioses. Y Yahweh arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Yahweh, porque Él es nuestro Elohim. Pareciera que están recapacitando, ¿no? Pareciera que en función de la bondad que han recibido dicen, no, siempre sí. Entonces Yehoshua dijo al pueblo: no podréis servir a Yahweh, porque Él es Elohim santo. ¿Qué les está diciendo?
andan impuros, no están caminando en santidad. Primero traen idolatría y ahora traen impureza. Impresionante. No podréis servir a Yahweh porque Él es Dios santo, celoso, y no sufrirá sus rebeliones y vuestros pecados. Si dejan a Yahweh y sirven a dioses ajenos, Él se volverá y los dejará en el mal, y serán consumidos después de haberles hecho el bien. Pero no les está diciendo que Él les va a hacer mal, los dejará en el mal después de Él haberles hecho el bien. El pueblo entonces dijo a Yehoshua: no, sino que a Yahweh serviremos. Ok, entendemos, andamos impuros, caminamos mal, queremos servir. ¿Qué están diciendo? Nos vamos a apartar, nos vamos a santificar. Y Yehoshua respondió: vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Yahweh para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Yahweh, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Yehoshua: a Yahweh nuestro Elohim serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Yehoshua hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem, los encargos. Ojo con lo que sigue, pon mucho oído a lo que sigue. Y escribió Yehoshua estas palabras en el libro de la Torá de Elohim. ¿La agarraste o no la agarraste? ¿Y la encuentras en la Torá? No están estos discursos. Este discurso no está en la Torá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiere decir que la Torá no se cerró con Moshe. Se supone que no tenía que cerrarse con Moshe. Interesante, ¿verdad? Interesante, pero aquí está hablando en tiempo pasado. Yehoshua escribió el discurso en el libro de Devarim. ¿Y por qué no está? ¿Sabes por qué? Porque también de aquel lado se cuecen las habas. También de aquel lado está el diablo. También de aquel lado hay gente que se ha ocupado en ocultar la verdad. Te estoy revelando una perla criminalmente maravillosa de luz. Ponte a estudiar eso. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Yahweh, junto al Mishkan. Y dijo Yehoshua a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo. Ahora yo quiero preguntarte, pues que ya no habían quedado como testigos ellos mismos. Entonces, ¿por qué agarra una piedra y dice, esta piedra va a ser testigo? Porque no confiaba. Porque no confiaba. Porque no confiaba.
Nos servirá de testigos porque ella, escucha bien las palabras, ella ha oído todas las palabras que Yahweh nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Elohim. Y envió Yehoshua al pueblo, cada uno a su posesión. O sea que los que se pusieron ahí, pues dice Yehoshua, entre ustedes van a ser testigos el uno contra el otro. Pero no, esta piedra es la que será testigo. Porque ella las piedras no oyen. Las piedras no oyen. ¿O sí? ¿O sería metafórico? Entonces, ¿quién estaba oyendo? Esto que tú estás viendo aquí, lo que acabas de escuchar, es algo profético. Profético. Ahí te va. ¿Listos? Qué bárbaro. Apocalipsis 1:5. Y Yehoshua Hamashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con sangre. Testigo fiel. El acto profético de Yehoshua hablaba de Yeshua. ¿Quién dijo, yo soy la roca? Yo soy la roca. Yo soy la piedra angular. ¿Lo entendiste? Y finalmente, Yehoshua muere. ¿Cómo murió? Como un campeón. Como una persona victoriosa. Seguro de que su familia continuaría con la herencia y el legado que él les dejó. Es un legado impresionante el de Yehoshua. Hombre de autoridad por sus hechos. Empezó la vida como esclavo y terminó esplendorosamente en perfección. ¿Pero qué hubo en el ínter? Discipulado, humildad, pelea, guerra, aprendizaje. Y además, nunca perdió la visión. Nunca perdió de vista la razón por la cual él fue levantado por Moshe. Así debemos de ser todos. La victoria no se gana sentado. La victoria no se logra con los brazos cruzados esperando a ver qué. Las victorias se ganan. Y se ganan de la mano del Eterno. Por eso, estar aquí hoy no es cómodo, no es popular, no es normal, pero estamos. ¿Por qué? Porque tenemos hambre de victoria. Porque tenemos necesidades verdaderas que nos acosan. Y porque tenemos muy claro que si no hacemos esto, no vamos a ganar. Y aquí es hasta el final.
hasta que nos vayamos de este mundo, vamos a tener que estar peleando nuestras batallas. El rabino Shaul dijo que peleemos la buena batalla de la fe, sabiendo bien que la vamos a ganar en Yeshua. Se los repito, nosotros debemos de ser creyentes activos, creyentes dinámicos, creyentes con pies, creyentes de hechos, no de lengua. La lengua déjenmela a mí, para ministrarles, para enseñarles, para aconsejarles, para regañarlos, para ayudarlos, para elogiarlos, para reconocerles también lo bueno, para alentarlos, para apoyarles. Hay que trabajar, familia, hay que trabajar. Y quiero que te lleves hoy la estampa de Yehoshua y que entiendas que el modelo de vida de él es un modelo de batalla, es un modelo de pelea. No es cómodo, no lo es, pero él nunca dijo no. Él nunca vio gigantes, él nunca vio columnas que no pudiera tumbar. Él nunca vio ejércitos invencibles. Él, cuando veía un ejército, ya lo veía vencido. Cuando vio a Jericó, ya vio esas columnas en el piso, en la tierra. Cuando vio a todos esos arqueros, a los lanceros, a la caballería, dijo: yo voy a ganar. Vamos a ganar. ¿Por qué? Porque yo y mi casa servimos a Yahweh. ¿Tuvo miedo? Seguramente. Pero él vivía en el Espíritu y confiaba más en Hashem que en el instinto de sobrevivencia. Y no se rajó. Vio gigantes, dijo: ¡ja! Ellos no traen nada, nos los vamos a comer como el pan, mientras los otros brutos somos langostas ante ellos. ¿Y qué hicieron las langostas en Misraim? Hasta tarados eran. ¿Qué hicieron las langostas en Misraim? La hicieron garras. La visión, la mente. Oye, somos langostas, pero somos muchos. Pues vamos a hacerles lo que las langostas le hicieron a Misraim. No, somos como langostas, nos van a pisotear. Son muchos y más poderosos que nosotros. Nosotros tenemos más que ellos. Fíjense bien, nosotros tenemos, no dijo somos más, dijo tenemos más. ¿Quién gana? El que tiene más. ¿Qué tienen? ¿Qué tenían? ¿Tú qué tienes? ¿Y cómo hablas? ¿Y cómo actúas? ¿Y cómo enfrentas? ¿Y cómo desafías? ¿Y cómo te paras? ¿Y cómo estás viendo? ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo te autopercibes? ¿Como langosta? No, claro que sí. Para langostas el rey mata bichos, pero para nosotros la victoria. Dale un aplauso al Creador.